Well, good evening, everybody, and thank you for joining us. We are excited to have Dr. Wanda Lopez-Rodriguez with us. Buenas tardes. Buenas Oh, tardes todo el mundo. Muchas gracias por reunirse hoy. Tenemos esta tarde a la doctora Wanda López. Thank you. So Dr. Lopez-Rodriguez has been working in pediatrics in the Mass General Brigham system for almost 30 years. Yeah. La doctora López-Rodriguez ha estado trabajando en el Departamento de Pediatría de Massachusetts Brigham por más de 30 años. And she has been with MGH Chelsea for 6 years. Y ha estado con el MGH Chelsea por más de 6 años. And she studied medicine at the University of Puerto Rico. Ella estudió medicina en la Universidad de Puerto Rico. And she is an instructor in the American Academy of Pediatrics. Y es una instructora en la Academia de Pediatría. And I wanted to speak in Spanish myself, at the University of Harvard. Y en la Universidad de Harvard. And she lives in Boston with her spouse and her daughter and her son. Y ella vive en Boston con su esposo y su hijo. And she's so excited to be here tonight so she can talk to our Chelsea families. And so we're just so grateful to have Dr. Wanda Lopez-Rodriguez with us tonight. Y ella está muy contenta de estar esta noche con nosotros para compartir con todas las familias de Chelsea. Muchísimas gracias, doctora. Well, I would, good evening, first of all, and I would like to thank the Department of Public Education of Chelsea and Superintendent Almi Abeta for inviting me to give this talk. And like now, you know, I'm Dr. Wanda Lopez, I'm a pediatrician, and I work at MGH Chelsea. Buenas tardes, me gustaría darle muchas gracias primero que todo al Departamento de Educación y yo soy la doctora Wanda López y vengo a hablarles esta noche. Okay. So my talk basically, we're going to talk about coronavirus and should I vaccinate my child? Primero que todo, vamos a hablar acerca del coronavirus y vamos a preguntarnos si debería de vacunar a mi hijo. Okay. Next one. Yes. So this is just a summary of my presentation. We're going to talk first about what is the coronavirus, then how it is transmitted, how to prevent it, and the science behind the vaccine. And then we'll have questions and answers. Este es un resumen de la presentación. Primero vamos a hablar de qué es el coronavirus, después vamos a hablar de cómo se transmite, de cómo se previene, de cuál es la ciencia detrás de la vacuna y a lo último vamos a tener preguntas y respuestas. Okay. So this is a drawing of the coronaviruses, and the coronaviruses, there's thousands of coronaviruses, and COVID-19 just happens to be one of them. Estos son un dibujo de los virus. Hay muchísimos virus y el coronavirus resulta que es uno de esos virus. Okay. The word corona means crown, and it's given this name because of the spikes that are around the virus. This is the spikes that the virus uses to attach itself to the cell that it's going to invade, and then this gives it looks like a crown. So that's why it gets its name coronavirus. So, el nombre corona significa corona, que quiere decir que las punticas que hay a los lados son lo que ayuda para atraer las células y invadir, así como el virus. Por eso se le llama el virus coronas. Yeah, and usually the coronavirus causes very mild illnesses. It can cause like the common cold. It might cause some gastrointestinal problems, but sometimes it can cause serious illnesses like COVID-19. Y los síntomas pueden ser muy leves, pero hay veces pueden tener síntomas como un resfriado tranquilo, síntomas del estómago, pero también puede tener unas enfermedades más graves. So this is just a picture to show you what happens when you cough.
when you cough, you expel thousands of droplets that contain the virus and can infect everyone that's around you. Esta es una foto de lo que pasa cuando usted tose. Cuando usted tose puede expulsar miles de bacterias y eso es lo que puede pasar con el virus. And here we have a diagram that shows you someone who's going to get infected. So we'll call this person Juanita. I just like that name. So Juanita happens to have the misfortune of standing next to the man who just coughed in the previous slide. Entonces, este es un diagrama de alguien que estaba enfermo. Vamos a llamar a esta persona Juanita porque es un nombre que me gusta y Juanita tuvo la misfortuna de estar cerca de una persona que tosió junto a ella. Okay, entonces, and then Juanita breathes in the droplets containing the virus. So here we have the coronavirus. She's going to breathe in the virus. The virus is going to go down into her lungs. And then it's going to start replicating. It's going to start producing lots of more viruses. And at one point, then the virus the cell explodes and releases more of the viruses throughout the other cells that are next to it. Esta es ella respira hacia adentro y el virus entra y infecta todo, la célula explota. And what was the last part, I'm sorry? Pardon me? What was the last part? Okay, so the virus explodes and then the releases all the other viruses that go on to infect the rest of the cells. El virus, la célula explota y viene a infectar todas las células que están alrededor con el virus. Okay. So here is, well, this is probably good for some of us. Here's another drawing of how the virus invades the cell. So for my English-speaking parents, I apologize because it's in Spanish, but I couldn't find one in English. But basically, what this is the virus again, when it attaches itself to the cell, it invades the cell, it goes into its nucleus and hijacks the cell's machinery, what the cell has to produce its own proteins. So basically it tells that cell, okay, you're not going to produce your own proteins anymore. You're going to work for me. And from now on, you're going to make the virus. You're going to make more viruses. Entonces, esta es otra foto del virus y prácticamente lo que muestra es cuando la célula ataca, cuando el virus ataca el núcleo de la célula, es como si le dijera a la célula, no vas a producir más proteínas, vas a producir más virus. Yeah. And so here it is, it's starting to produce the viruses and then it gets full and it explodes and releases more viruses to go out and invade the other cells that are next to it. So lo que pasa es que se llena hasta que explota y tira otro virus que se reparte por todo el cuerpo. So what happens next? At some point, our body realizes that it's been invaded and it starts defending itself. So it mounts an immune response by producing more antibodies that defend the body against the illness. So here we have the virus attacking, and here our cells are producing the antibodies, which are the proteins that are going to protect us. So these antibodies are going to attach themselves to the spike. Remember the spike protein that I was talking to you about, which is what allows the virus to attach itself to the cell. So the antibodies are going to attach themselves to those particles, those spikes. And when the virus tries to attach itself to the cell, it can't because his spike protein is being covered and it can't attach itself anymore. So, prácticamente lo que pasa es que el cuerpo se invade del virus y empieza a producir antivirus. Y esos antivirus, como ya explicamos, el coronavirus tiene unas punticas que son las que hacen que se añada al cuerpo y cuando el virus
Sorry, I'm sorry, I got confused, doctor. It was a I can explain it in Spanish if you want. Esto lo que demuestra es que es la célula, el cuerpo de nosotros. El cuerpo de nosotros cuando ya está atacado empieza a producir las defensas que se llaman anticuerpos, y estos anticuerpos son parecidos, reconocen la célula del virus como algo ajeno, y entonces se adhiere a la espiculita que tiene el virus, y eso no permite entonces que el virus se pueda atar a las células nuestras del cuerpo, y por lo tanto ya no puede atacar el cuerpo. Entonces el cuerpo naturalmente empieza a producir antivirus, pero como el virus se ha atacado a las partes exteriores de las células, no deja que el virus no deja que el cuerpo produzca más antivirus. Yep. So, entonces aquí tenemos, here we have a virus that's obviously been attacked by our antibodies, right? And he's not happy, because he can't attach himself any longer and make us sick. Entonces aquí tenemos la foto de un antivirus que está siendo, de un virus que está siendo atacado por nuestro anticuerpos, y no se ve muy contento porque no puede producirse más. Okay. So now that we know how we can get sick with the virus, how do we prevent it from getting us sick? So now, ahora que sabemos cómo nos enfermamos, ¿qué podemos hacer para prevenir de enfermarnos? So there's several things we can do, and we've been doing them so far. One is we have to wash our hands. The other is to keep our distance, and we know that we have to keep at least 6 feet of distance. We can avoid touching our eyes, our nose, our mouth. We always wear a face mask when we're outdoors. If we get sick, we have to stay home. We have to stay home so we don't get other people sick. And another thing that we can do is we can stay informed. So we can go to places that are reliable, like the CDC, your pediatrician, the news. All these places can give you good information about the virus. And these are ways that we have to keep ourselves safe. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto? Hay varias formas. Lo primero es lavarnos las manos, mantener una distancia de 6 pies, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, la cara, utilizar cubrebocas. Si estamos enfermos, quedarnos en la casa. Informarnos, por ejemplo, con la información del CDC y la información que tenemos en varios lugares. Estas son algunas cosas que podemos hacer para prevenir el virus. But the best way is with a vaccine. Pero la mejor forma es con una vacuna. The vaccine allows us to mount the immune response without getting sick. This way, our body is ready and armed to fight off the infection. La vacuna es la mejor solución porque de esta forma el cuerpo puede defenderse contra la infección. Okay, so how does the COVID vaccine work? So, ¿cómo funciona la vacuna del COVID? Okay, the vaccine is made up of messenger RNA, which is the genetic material that's been created in a laboratory. And this messenger RNA contains the instructions to teach the cells, our cells, how to make a protein that is very similar to the spike protein. So, ¿de qué están hechas las vacunas? Las vacunas están hechas de un mensaje RNA hecho en un laboratorio que le enseña a las células a producir proteínas para producirse de la infección del virus. Yeah. And then this, if we see, you look here, this is the messenger RNA produced in the laboratory. And then it's surrounded by these little fat particles, I would say. And these fat particles allow it to come into the cell
and then make our cells produce the antibodies. Si pueden mirar en esta pintura, en esta foto que tenemos aquí, están las partículas RNA y están rodeadas como por unas partículas de grasa que previenen la contaminación. Yeah, okay. And so once they're inside the cells, then we start producing the antibodies, and these antibodies then get released into the body, and they just sit there waiting to defend us. Y una vez empiezan a producir antivirus, los empiezan a repartir a través del cuerpo para defendernos. Okay. So let's say your child gets vaccinated and gets exposed to the virus. The body's immune system immediately identifies it as something that does not belong and will send out the antibodies that have been formed. And so the antibodies have been waiting there like little soldiers, right, to defend our body from the attacker. And then they will bind. Here are the antibodies. They will bind to the virus's spike protein and inactivate the virus by not allowing it to attach to the cell. Entonces, por ejemplo, si tu hijo que está vacunado resulta infectado, los antivirus saldrían como esos soldados que activarían las células para proteger el cuerpo de la infección. So how do we know if the COVID vaccine is safe? ¿Cómo sabemos si la vacuna del COVID es segura? So the vaccines go through a bunch of tests before they are distributed to the public. Las vacunas pasan por muchos ensayos antes de ser distribuidas. Yeah, this is done via clinical trials where the vaccine is given to thousands of people. And then the scientists monitor the vaccine on how well it prevents the illness and how safe it is. Esto es hecho a través de ensayos clínicos que se le provee a miles de personas y los científicos deciden si es segura. Okay, so what they do is they take a group of volunteers and people who have basically given the arm, their arm to get injected. These are people who have volunteered to get injected and with the vaccine, and then they monitor them. Entonces se le da a voluntarios que voluntariamente deciden poner la mano para ensayar la vacuna. Okay. And it's not after they're sure that there's no serious side effects that they will put it out to the public. Y solamente cuando ellos están seguros de que no hay efectos secundarios es cuando se le pone al público. So basically, what they do is they do this in several steps. Like they take a small group of volunteers, they give them the vaccine, they observe them for a amount of time, like 2-3 months. They observe them. They make sure that there's no serious side effects, and then after they're sure of that, they expand it to a bigger group of volunteers, and they go through the same thing where then this bigger group is observed, monitored for the vaccine safety, monitored to see if there's any serious side effects. And it's not until this second group has been monitored for a while that they then decide to release this vaccine to the public. So, por ejemplo, lo que hacen es que toman un grupo pequeño por 2 o 3 meses, lo observan que no hayan efectos secundarios. Y solamente hasta cuando estén seguros ya cogen un grupo más grande que van a observar y a monitorear para asegurarte que no hayan efectos secundarios, y solamente hasta ahí es cuando lo van a sacar al público. Right. So, and just so you know, they continue, even though the vaccine is out there, we've been using it for a while, they continue monitoring these
first groups to make sure that they still don't have any serious side effects. Y ellos continúan, incluso la vacuna esté ya afuera, ellos siguen haciendo estudios para asegurarse de que la vacuna sea segura. Okay, so some people, and I know some people are afraid because they say, well, this vaccine was released to the public very quickly. Why is that? Because if it was released quickly, how can it be safe? Hay mucha gente que está asustada porque salió al público muy rápido. Entonces dicen, ¿por qué salió al público tan rápido? ¿Será segura? Yeah, so there are several reasons that this happened. One is that the scientists have been studying the messenger RNA method for years, and they were ready to use it. And it wasn't, so they were ready. It just happens that for some reason, this virus was perfect for this type of method. Entonces, las razones por las que ha sido tan rápido hay varias. La primera es que este mensajero RNA, esto ha sido estudiado por años y solamente pasó que el virus fue el perfecto para utilizarlo. Okay. The other thing, the second reason is that we are right in the midst of a pandemic, which allows the scientists to find more volunteers that are exposed to the virus. I'm sorry. La segunda razón por la que también pasó tan rápido es porque estamos en la mitad de la pandemia, entonces eso permitió que hubieran mucho más voluntarios disponibles y más gente infectada para hacer los estudios. Right. So for example, like, since we have so we're in the pandemic, once they gave the volunteers the vaccine, they were able to monitor them very, very quickly because a lot of people were getting exposed to the virus and they were able to tell if the vaccine was effective or not. Whereas if it were another illness and we weren't in a pandemic, they probably would have to wait, right? Several years or months for people to get sick. So it would be a slower process. It's because the pandemic has allowed us to have a lot of people exposed to the virus. And because of that, it's gone a lot quicker. Por ejemplo, porque estamos en la mitad de la pandemia, más gente estaba infectada al mismo tiempo para hacer los estudios. Si hubiera sido otra enfermedad donde no hubiera tanta gente enferma al mismo tiempo, no se hubiera podido hacer tan rápido, pero como tanta gente había contaminada al mismo tiempo, se pudo hacer al mismo tiempo. And the other reason that it was done pretty quickly was because the US government funded the companies, allowing them to have enough money to do the studies. Sometimes these companies, they start the studies and they start the trials, but they have to stop because they don't have the money or the enough means, right, to continue doing it. And because of the funding from the United States government, we were able to also continue and finish studying the vaccine. La otra razón por la que la vacuna se dio tan rápido fue por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos dio dinero para hacer los estudios. En ocasiones, cuando se empiezan a hacer estos estudios, se tienen que parar por falta de fondos, pero en este caso, gracias al gobierno de los Estados Unidos, se pudo financiar este estudio. Yeah. So all of this allowed the process to move quicker, but it didn't endanger the process. They did not skip any steps. Entonces, todo eso hizo que el proceso fuera más rápido, pero eso no hizo que el proceso estuviera en peligro. En ningún momento ellos saltaron ningún paso en los estudios. So now we move on. I'm just going to show you a graph that demonstrates one of these clinical trials. Ahora les voy a mostrar una gráfica donde muestro los estudios de uno de estos estudios. So what they did was they had their group of volunteers. They divided the volunteers into two groups. One group who got injected the saline, which they called the placebo group, and the other group was injected the vaccine. Entonces,
lo hicieron con dos grupos. Un grupo fue inyectado con un placebo o una vacuna falsa y el otro con la vacuna. Okay, and these were done in what they call double-blind studies, which means neither the volunteer nor the person that was giving the injection knew which of the two solutions was being administered. Y esto se fue hecho bajo un estudio que se podría decir un estudio como ciego, donde ninguno de los participantes sabía cuál era la vacuna verdadera. Yeah. And then they sent the people, right? The volunteers, just go off and live your life, carry on as usual. And they waited for them to see if they got sick. Y después de que terminó el estudio, los mandaron para casa que vivieran sus días normal para saber cómo funcionaba la vacuna. Okay, so here I'm going to just explain the graph. Here is the y-axis, right? And this is the people who got sick, the number of people who got sick. And here in the x-axis, what this is are the days after they got vaccinated, the days that went by. Entonces voy a explicar la gráfica. La parte Y es el número de días que las personas estuvieron enfermas, número de personas enfermas. Y en la parte X son los días que estuvieron enfermos. Okay, so the purple line shows the placebo group and the red line. La línea morada mostraría la vacuna que fue placebo y la roja la que no. La que es la vacuna, the one who's the vaccine. Y la roja la que es la vacuna. Okay, so you can see you can see how the days went by. That the saline group started to get sick, right? Whereas as the days went by, not as many people who got the vaccine got sick. And you can see the space here of the difference between the placebo group and the vaccinated group. Entonces se puede ver cómo al pasar de los días, la gente que recibió el placebo se empezó a enfermar, mientras que puedes ver en la otra línea roja que las personas que recibieron la vacuna no. Y se puede ver acá en la gráfica una diferencia muy grande. Okay, so they proved that the vaccine is 95% effective in reducing the risk of getting infected. Entonces demostraron que la vacuna es 95% efectiva y reduce el riesgo de ser infectado. So, oops, I can't get, it won't go. I can't move it along. Okay, let me see. There we go. So I'm sorry about that. In other words, vaccines work. En otras palabras, las vacunas funcionan. Yeah. So I'm just gonna. So when I'm seeing a patient, what I tell my parents is, the vaccines are the only thing that I can offer your child that I know will prevent an illness. Otherwise, what I'm doing is just, most of the time, besides giving vaccines, I'm just treating illnesses. And I'd rather prevent than treat, really. Entonces, cuando yo veo un paciente o veo un papá, le digo que lo único que yo le puedo ofrecer para el tratamiento del hijo es la vacuna. Yo prefiero, porque el resto del tiempo estoy tratando enfermedades, yo preferiría estar en el campo de la prevención. So the vaccine is effective, the vaccine is safe, and the vaccine will cause adults. What was the last part? I'm sorry. The last part, vaccine will cause adults. La vacuna es efectiva, la vacuna es segura y costaría a los adultos. So I would like to thank you for allowing me to talk to you. And now we will move on to questions. Me gustaría agradecerles por haberme dejado hablarles a ustedes. Ahora nos vamos a mover a las preguntas.
if you have a question, you can use the raise your hand button or put the question in the chat. Si tienen una pregunta, pueden alzar la mano o pueden escribirla en el chat. Okay. Doctora, veo una pregunta en el chat que dice, hello, if my child has been fine through this whole pandemic, why vaccinated now? Well, Can I translate it first? I'm sorry. Doctora, hay una pregunta en el chat. Si mi hijo ha estado bien durante toda la pandemia, ¿por qué vacunarlo? ¿Por qué vacunarlo? Pues porque gracias a Dios su hijo se ha protegido y ha tenido suerte, ¿verdad? Pero eso no significa que no se vaya a enfermar. Estamos en una pandemia todavía y esto estamos hablando de prevención. Porque no sabemos, ¿verdad? Mucha gente hemos tenido suerte de que no nos hemos enfermado, pero eso no significa que no nos podamos enfermar. Y esta vacuna, gracias a Dios, es muy efectiva en prevenir la enfermedad. Y lo otro que le quiero dejar saber es que si la enfermedad le da, no le va a dar tan fuerte como si no estuviese vacunado. Doctor, do you want to say it in English? Because the question came in English. Yeah, I'm sorry. Yeah, okay. No, it's okay. It's okay. So this, I mean, thank God your child has been lucky that they haven't gotten the illness, and that's probably due to all the things that you've been doing to protect the child from getting sick. You've probably been using the mask, you've been washing your hands, making sure that he doesn't touch his hands, his face as much as he can. But it doesn't mean that he might not get infected in the future. So this vaccine serves as a prevention. If you vaccinate your child, you protect them against getting the illness. And furthermore, if he does get the illness, he most likely will have a very mild version of it. Doctor, there is another question in the chat. What are the worst side effects on the kids? The worst side effects? Yes. Well, so we know that the ones that we're seeing are usually, pain in the arm. Sometimes they can feel very tired. Sometimes they can get fevers, headaches. The worst side effect, which usually is seen in older boys who get vaccinated, let's say 14, 15-year-olds, is what they call myocarditis, which is an inflammation of the heart muscle. And this is presented, the kid might start feeling chest pain, trouble breathing. And if that does happen, we need to go to the doctor. But what they showed was that this, with the vaccine, after 3 or 4 days, the kid is fine. But the virus can cause the same thing, but worse. And they've ended up being hospitalized with very severe heart problems. So all in all, it's still recommended that even though this risk exists, it's very, very rare, first of all. And we know that the kids, if they do get it, do well. After 3 or 4 days, they've recovered. Okay, I'm going to translate. So la otra pregunta que tenemos es cuáles son los peores efectos secundarios para los niños. La doctora respondió que estar cansado, fiebre, dolores de cabeza. El efecto secundario más grave que hay es una inflamación del músculo de corazón que pasa en algunos casos con los chicos de entre 15 y 17 años.
Aunque esto pasa en raras ocasiones, dicen que a los 3 o 4 días el paciente puede estar bien, pero eso sería en el peor de los casos. Doctor, I see another question. I'm going to read it aloud for you. Okay. Tengo una pregunta. A mis tres niños les dio el virus, pero a mi niña de 18 meses le ha dado 2 veces. ¿Ella ya podría vacunarse? ¿Y a los niños de 4 años? Okay. So we still don't have a vaccine for younger kids. The vaccine that we have now, we have one, it starts at 5, right? So we have one that's given to 5 and 11-year-olds. That vaccine is the same as the vaccine that we give adults, but it's 1/3 of the dose. La vacuna para los niños menores todavía no está aprobada y lo que se tiene pensado es darle una tercera parte de la dosis a los niños. So can I just, I'm going to just say it in Spanish. Of course, yeah, go ahead. Okay, so la vacuna, no hay vacunas hasta ahora, la están produciendo. De hecho, sacaron un anuncio hoy de que Pfizer puso para que aprobaran la vacuna para niños menos de 5 años. Pero la que tenemos ahora son 2 tipos. Una que se da a niños de 5 a 11 años, que es una tercera parte de la vacuna de adultos. Y entonces la vacuna de adultos que se le da a niños de 12 para adelante. Pero esas son las únicas vacunas que tenemos hasta la fecha. Así que niños menos de 5 años no se pueden vacunar todavía. There is another question. Are there any reason why you would a child not, do you have any reason why a child won't get vaccinated? So are you talking about contraindications? That's what I think you're talking about. So the contraindications are very, very few. One of them is if you have an allergy to one of the components of the vaccine, which is called polyethylene glycol, which is the same ingredient in Miralax, which is something that we use to treat constipation. So if you have an allergy to that, you can't get the vaccine. And then they also say sometimes if you have very severe allergies, you should probably talk to your doctor before getting the vaccine. Entonces, la otra pregunta que tenemos es si hay alguna razón por la que el niño no se pudiera vacunar. Entonces, ¿hay alguna? La doctora dice que si en algún momento la persona tiene una alergia al componente que es el mismo que está en el Miralax, que es un remedio para curar la constipación, no lo recomendaría. O si alguien tiene alergias severas, tendría que chequear con su doctor primero antes de ponerse la vacuna. Okay, I can see another question. Mi pregunta es ¿por qué ya está vacunado? ¿Por qué si ya está vacunado le da de nuevo el COVID? Pues, I'm sorry, English. This vaccine, like we said, it prevents, it reduces the risk of getting the illness by 95%, but it's not 100% effective. So people are going to get sick. What it does is that it protects you against getting a severe case of the illness. It's just like the flu vaccine. The flu vaccine, we tell people, you should get it because even if you've gotten the flu, you should get it anyways because it will protect you against getting a more severe case of the flu. So it's not 100% effective, remember, right? You still can run the risk of getting sick, but it reduces the risk of you getting sick. And if you do get sick, you probably won't get as sick as if you did not have the vaccine. So, como podemos ver, la vacuna es 95% segura, no el 100%. Entonces, la vacuna lo que protege es contra un caso severo de la influencia y reduce de que te pueda dar una enfermedad más fuerte.
You can say it in Spanish, doctor. Okay. O sea, esta vacuna protege por lo menos un 95% de las veces, ¿verdad? Pero no es 100% efectiva. Por lo tanto, uno se puede enfermar aún. Pero lo que sí te puedo decir es que si uno se enferma, no se va a enfermar tan severamente como si no estuviese vacunado. Doctor, there is another question. How do you get a list of all the ingredients in the vaccine? It's out there in the public. I think that probably, I don't know this for sure, but I think that if you go to the CDC website, you could probably look for the ingredients of the vaccine. It's listed there. I'm going to say it in Spanish. So, la otra pregunta era dónde puede encontrar los ingredientes de la vacuna. Ella dice que es una información pública, ¿cierto, doctora? Sí. Es una información pública y se puede encontrar. Another question is, how many days do you have to wait to get the vaccine after that you have the virus? Yes. So that's a big question. I get that a lot. So according to the CDC, if you have the illness, you can't get the vaccine. But once you have recovered from the illness, you've done your quarantine, your isolation, you don't have any more symptoms, then you can get the vaccine. So, la otra pregunta es cuánto tiempo tengo que esperar después de haber tenido el virus para ponerme la vacuna. Entonces, no se puede poner la vacuna mientras esté enfermo. Después de que se haya pasado el virus, que se haya pasado la cuarentena y no haya ningún síntoma, se puede poner la vacuna. We have a lot of questions. Good. Oh, that's good. That's good. That's very good. Hola, yo vacuné a mis hijos a mis dos hijos. A los 4 días después de ponerle la segunda vacuna salieron positivos de COVID-19 y después del virus al niño le duele la cabeza. Well, después de la segunda, okay, I'm sorry, I just talk in Spanish. So after the second vaccine, he got sick 4 days after getting the second vaccine. So he wasn't fully immunized yet. They consider you being fully immunized against COVID-19 after you've had your second vaccine, but 2 weeks after getting the second vaccine. So he wasn't fully immunized yet when he got the vaccine. And he probably got sick because of that. Entonces, él seguro se enfermó porque él todavía no estaba inmune al virus. Se toma 2 semanas para estar inmune ante el virus. Mi hijo tiene 13 años y ya tiene las 2. ¿Será que es necesario ponerle la de refuerzo? Yes, yes, you should get your COVID booster. Now the CDC up until a few weeks ago was saying 6 months. They've reduced it to 5 months. So after you've had your second vaccine, 5 months after getting your second vaccine, you can get your booster. So, sí es necesario ponerle la vacuna de refuerzo. Lo que se recomienda es 5 meses después de haberse puesto la última dosis, ponerse la vacuna de refuerzo. Oh, tengo una pregunta. Mi hijo es asmático y a mí me da miedo poner la vacuna. ¿Será necesario o no debo tener preocupaciones? So I will answer in English. Spanish, you can answer in Spanish. Okay. So sí, se la debes poner. El que tenga asma no es una contraindicación. Lo va a proteger. No hay ninguna razón. Yo te diría que porque es asmático es una razón que se le debe poner para protegerlo. Ok. Gracias. De nada. Ok, puedo ver otra pregunta, pero pienso que es la misma. Dice, hola, mi pregunta es que mi hijo lo vacuné, él tiene 2 vacunas y al tiempo salió positivo. ¿Ya puedo ponerle la tercera? La pregunta es...
Dice, hola, mi pregunta es que mi hijo lo vacuné, él tiene 2 vacunas y al tiempo salió positivo. ¿Qué puedo hacer? Él tiene 13 años, ¿ya puedo ponerle la tercera? Si han pasado 5 meses de la segunda, se le puede poner la tercera. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? If there isn't any more questions, a recording of this video will be posted to the Chelsea Public Schools website. If you ever want to come back and watch it again or look at the presentation from Dr. Lopez-Rodriguez. Si no hay ninguna otra pregunta, el video de esta presentación va a estar publicado en la página de las escuelas públicas de Chelsea, si quieren volver a escucharlo. And again, we would like to thank Dr. Wanda Lopez-Rodriguez for being with us and for reaching out to our Chelsea community. We're so grateful to have her in Chelsea. Y de nuevo queremos agradecerle, perdón, y de nuevo queremos agradecerle a la doctora Wanda López-Rodríguez por regresar y alcanzar a la comunidad de Chelsea y ayudarnos. Muchísimas gracias. Yeah, I would like to thank you for letting me, allowing me to come in and talk to you and hopefully explain a little bit more about this vaccine and its safety and encourage you to vaccinate your child, because I really believe in this vaccine. I believe it's safe. And I think that it's the only way out of this pandemic. No, yo quisiera agradecerles a ustedes por dejarme venir. Yo los recomiendo que se vacunen. Yo creo en la vacuna es segura y creo que es la única forma en que podemos salir de esta pandemia. Great. Well, thank you. Gracias. Tengo una pregunta. Oh no, we have a question. Yo tengo 3 niños. Sí. La primera tiene 19 y ella está vacunada, le falta la tercera nomás. Okay. So, el segundo niño, él tiene 8 años y la última tiene 7. Yo les puse la primera vacuna, a la niña no le dio nada, pero al niño sí le dio frío, escalofríos y también le dio un dolor en el pecho. So, yo lo llevé a emergencia. Lo llevé como el doctor me dijo que habían pasado 4 días y que tal vez no era la reacción de la vacuna. Y que consultara con la pediatra. Yo consulté con la pediatra y la pediatra me dijo de que que la vacuna es muy importante y que eso no ocasiona ese dolor que le dio al niño porque había pasado 4 días. Pero yo tengo miedo ponerle la otra porque la otra semana le toca la segunda. Yeah. Eso es un poquito tricky, ¿verdad? Porque le dio un poco de dolor de pecho. Cuando fuiste, Sí. no sé, ¿le encontraron algo en la sala de emergencia? No, solamente que le dieron un medicamento y el doctor dijo que con eso se le iba a quitar el dolor. Pues gracias a Dios el dolor se le quitó. Yeah. Y pues yo pienso que sí, la vacuna es muy importante porque uno de adulto también le da reacción a la vacuna. Yeah. So, o sea, lamentablemente yo no puedo, porque no tengo todos los datos de la evaluación que se le hizo, yo no puedo ofrecerte mucha consejos sobre esto, porque no estoy viendo el récord del niño, yo no sé, ¿verdad? Tendrían que evaluar todo lo que se le hizo a niños, los datos, qué evaluación le hicieron para estar seguro de que no es el corazón.
o que no tiene algo, que no fue por la vacuna. Yo, si usted tiene alguna pregunta, volvería a mi doctora, ¿verdad? A la doctora suya del niño y le haría todas estas preguntas para asegurarme de que realmente esto fue algo, una coincidencia y no fue por la vacuna. Pero Sí. yo no puedo, ¿sabe? Yo consulté con su pediatra el día de ayer, tuve una cita por teléfono y yo le expliqué la reacción de lo del niño y todo eso, pero a la niña no le dio ningún efecto y la niña tiene 7 años y él tiene 8. Como no todos los cuerpos son iguales. Yeah. Pero la segunda, yo le dije a la doctora si me recomendaba que le pusiera la segunda, pero que tenía mucho miedo. Me dijo ella de que sí, que es muy importante que le ponga la segunda. Porque tal vez no puede ser que sea la vacuna, me dice, porque uno no sabe. Right. O sea, yo creo que usted todavía tiene dudas y por lo tanto si tiene dudas, creo que debes primero asegurarte, ¿verdad? Que todo está bien. No irte teniendo estas dudas. Tienes que estar segura de que el niño está seguro. Yo no te puedo dar recomendaciones en cuanto a eso, fuera de que debes volver a hablar con tu doctora, tal vez hacer una cita de persona a persona y sentarte con ella y discutir esto antes de poner la vacuna. Yeah. Okay. Muchas gracias. De nada. And there's another question. Should people with heart problems avoid the vaccine? No, there's no contraindication for that. I mean, as far as I know, there hasn't been any contraindications as far as heart problems being one of the ones. En español? Hello, tarde. Did she Sí, leave? I was muted. Sorry. Hay una última pregunta. ¿Personas con problemas en el corazón tienen alguna contraindicación para ponerse la vacuna? La doctora dice que no hay ninguna contraindicación para eso. No hay ningún problema. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Sí, mire que a mi hija mi hija tiene 10 años, le pusieron la vacuna, la Pfizer, el 8 de enero. Y le tocaba el 29 de enero, pero como estaba cerrado por la nevada, entonces no le han puesto a la otra. Y no sé hasta cuándo le puedo poner la otra. No hay ninguna, o sea, si se puso la primera, la segunda usted puede llamar a donde usted vaya, ¿verdad? A la clínica. ¿Fue en una clínica que le tocaba la vacuna? No, era donde estuvieran vacunando. O sea, lo que usted tiene que es llamar al sitio y hacer otra cita para ponerle la vacuna. Pero nosotros decimos 3 semanas porque después de la tercera semana que se le puede poner la segunda vacuna, pero no que si se la pone a la 4ª semana no es efectiva. Puede 5, 6, 7 semanas, pero la cuestión es que necesita la segunda vacuna luego que hayan pasado 3 semanas de la primera. Sí, porque, bueno, yo estaba escuchando que la vacuna, bueno, mi hija tiene 10 años y ya de 11 para arriba es que les pueden poner esa. Entonces estaba pensando porque a mi hija le pusieron la Pfizer. No entiendo. O sea, la Pfizer es la única que está aprobada para niños hasta Para ahora. mí, Yeah. o sea que ya de la edad de ella sí está bien que le hayan puesto esa. Sí, definitivamente. Es la única marca, ¿verdad? Porque está Moderna, está Pfizer, está J&J, pero la Pfizer es la única que se ha aprobado para niños pequeños. Sí, ok, muchas gracias. De nada. Gracias. There's one question here and it says, what about people with lupus? Well, as far as I know, as long as you're not, well, they can. I read the CDC website. You can go on the CDC. The thing, this is one recommendation that I have.
If you have any questions, go onto the CDC website, go under COVID-19, and you will find all the information that you want there. And they do have a specific one about immunocompromised people, people who are taking drugs that might immunocompromise them. And as far as I know, it's not a contraindication. They should get vaccinated. Otra pregunta que tenían es acerca si es posible para las personas con lupus tener la vacuna. Yo lo que recomiendo, dice la doctora, es primero que todo ir a la página del CDC y buscar debajo de donde dice COVID-19. Ahí está toda la información. Pero y sobre todo enfocarse en mirar acerca de las personas que tienen el sistema inmunológico comprometido. Hasta el momento yo no he escuchado ninguna contraindicación acerca del lupus. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, mi nombre es Silvia Pérez y pues estoy agradecida con ustedes porque realmente es una información muy importante la que ustedes están dando el día de ahora, ya que yo no lo he hecho también con los niños, pero ya no tardaré en hacer. Por lo específico, pues yo ya tengo la vacuna, pero gracias por esa orientación que nos están dando. Y pues en lo general es de que he notado que en las muertes de las personas conforme a las vacunas ha sido muy buena, ha trabajado muy buena. Al principio tenía miedo, pero motivo a todos y especialmente también gracias a ustedes por darnos esta orientación, ya que los niños de 5 años pueden obtenerla ahora en día y pues muy agradecida con ustedes por esta información tan importante. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? I would just like to stop and acknowledge that our city manager, Mr. Ambrosino, was here, and he helped us organize this information session. So Tom, we've had a wonderful information session with about 60 people, and it's been very helpful to many of our families. So thank you for helping us find Dr. Wanda Lopez-Rodriguez. Thank you. Well, I'm so glad that this was able to take place. I apologize I wasn't able to join, but this is, we're really trying to increase our vaccination numbers among this young child group. And so these efforts certainly will help. So thank you to all who took part. Queremos agradecerle al administrador de la ciudad, Tom Ambrosino, que está aquí, nos dio la oportunidad de tener a la doctora esta tarde. Doctor Ambrosino dice que es muy importante que todos nos vacunemos y de que todos hagamos el esfuerzo conjunto. Are there any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pueda, Dunia? Sí. Yo cuando comenzó el problema del COVID, yo me vi muy mala del COVID. Mi hijo tiene 13 años ahora y él estaba conmigo. Como no tenía otro espacio para tenerlo aparte a él, yo estuve con él todo el tiempo en el mismo cuarto. Bendito seas Dios que nunca me le dio ninguna, nada.
no le dio no le molestó a él, no tuvo problemas él, ni porque estuvo expuesto ahí al lado mío prácticamente. Y ahora él ya tiene sus 3 vacunas. Entonces, hace 2 semanas me volvió, yo ya tengo las 2 vacunas, me falta la tercera. Y hace 2 semanas me volvió a dar el virus, pero ya no con síntomas, solo fue como una gripe. Igual él estaba aquí expuesto, aquí conmigo, y él tampoco se me infectó del virus. Entonces, sería esa una de las razones por las cuales él no, como ya está vacunado, él no tiene, ¿cómo le puedo explicar? Él no tiene posibilidades de que tal vez más adelante me le pueda dar el virus a él. Oh, bueno, la primera, acuérdate que esto es una enfermedad bien, es misteriosa para mí. A veces hay personas que se infectan y no tienen síntomas, hay otras personas que están con otras personas que están enfermas y no se enferman, pero ¿sabes? No sé qué fue lo que pasó cuando aparentemente él no se enfermó la primera vez y esta vez yo puedo decir que tal vez la vacuna lo protegió. Como está vacunado, si Dios quiere, en el futuro también se va a proteger. No sé qué va a pasar en los próximos meses, porque yo sé que hasta ahora están recomendando la tercera dosis. No sé si van a seguir recomendando más dosis, eso todavía no han dicho. Pero para mí, lo más importante es mantenerse vacunado para así mantener los anticuerpos a un nivel suficiente para protegernos. Yo no te puedo decir si en un futuro él se vaya a enfermar, porque hay personas que se están enfermando aún siendo vacunadas, pero gracias a Dios no han tenido enfermedades muy severas como usted, ¿verdad? Que experimentó ahora con la segunda vez que no te dio tan mala. No me dio, bueno, era como un resfriado que me dio, un flu que me dio y normal, una cosa normal, no, pero salí positiva ya con las 2 vacunas. Y eso lo más seguro que es porque está vacunada y gracias a Dios la vacuna por lo menos te protegió para que no te diera la enfermedad muy mala. Laura, can you translate in English? Yeah. So the doctor, the patient, the woman had a question about she got infected before, and she was next to his son. He didn't get infected. The second time he got the vaccine, but the question is if he's gonna get infected again. The doctor said that the vaccine may help for him not to be reinfected, but the illness is still a puzzle, so we don't know sure if he can get reinfected again, but the vaccine will help. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? I would just like to add that if you're interested in getting vaccinated this weekend, the Chelsea Senior Center Clinic will be open for residents to get free COVID-19 vaccines. The initial vaccines, the pediatric vaccines, and boosters are all available this weekend at the Senior Center on Saturday and Sunday from 10 o'clock to 5 o'clock. That's good. También les quiero avisar que este fin de semana el Senior Center, el centro de los adultos, va a estar abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde para cualquier clase de vacuna, para la dosis inicial, para la dosis pediátrica o para el refuerzo, así de que todos están bienvenidos a pasar. That's good.
Any other questions? ¿Hay preguntas? Y también alguien puso en el chat que también en el Broadway de CPS hay siempre vacunas disponibles. ¿Alguna otra pregunta? Again, if there are no other questions, I want to thank Dr. Wanda Lopez-Rodriguez for being with us. She just enjoys talking to our community, and we're just so grateful to have her at MGH Chelsea. So thank you for giving up your time this evening. I know it's a very busy time for you. Thank you. Thank you once again. I really enjoyed it. Thank you. Muchísimas gracias a la doctora de nuevo por dar de su tiempo. Sabemos que es un tiempo muy ocupado en estos días. Se lo agradecemos de nuevo. Well, have a good night, everybody. Good night, everybody. Buenas noches. Night.